el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con los ancianos, hermanos, para lo que hemos estado estudiando en estas semanas. Y este es un tema que hemos tocado poco, aunque lo hemos hecho también indirectamente. Pero ahora, hermanos, pasaremos algunas 3 clases estudiando sobre cuál es el rol de la mujer en el establecimiento de los ancianos. Y quiero que vayamos tantito a 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 11, 1 de Timoteo 3, 11, y que leamos, hermanos, lo que dice ahí, 1 de Timoteo 3, 11. Y este 1 de Timoteo 3, 11 se lo voy a encargar a Esmeralda Aguilar, que lo lea, 1 de Timoteo 3, 11, y luego vamos a buscar Tito 2, del 3 al 5, y esto se lo vamos a encargar a la otra Esmeralda, a Esmeralda Gándara. ¿Ok? Así que primero, 1 de Timoteo 3, 11. ¿Qué dice? Muy bien. Ahora Tito, Esmeralda. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes y soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. Estos dos pasajes, hermanos, tanto de Timoteo como de Tito, están dichos en el contexto de los requisitos o las cualidades que deben tener los hermanos que aspiran a ser ancianos y diáconos. Así que muy probablemente en 1 de Timoteo 3:11, cuando dice las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, se refiere tanto a las esposas de los que son ancianos de la iglesia y a las esposas de los que son diáconos de la iglesia. Así que es un pasaje que se aplica para los dos. Y en Tito capítulo 2, 3 al 5, que le digo Esmeralda Gándara, en esa parte, hermanos, aunque en el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, ese término ancianos se aplica más bien a ancianos en edad, y el verso 3, ancianas, muy probablemente también se aplica a las ancianas en edad. Sin embargo, las cualidades que se mencionan ahí, o las virtudes que se mencionan ahí que deben tener esas mujeres, encajan perfectamente con las hermanas que son esposas tanto de ancianos como diáconos. Por eso, hermanos, tenemos que poner atención a esos detalles. Así que el día de hoy prácticamente estaremos hablando a las mujeres. Pero es interesante, hermanos, que sepamos esto, porque, bueno, la Biblia nos enseña que es la iglesia la que debe escoger a sus ancianos. Cuando la Biblia dice que es la iglesia, hermanos, los que deben escoger a los ancianos, esto incluye a la mujer. Así que la mujer debe tomar parte en el proceso del establecimiento de ancianos. Ahora, fíjense esto, hermanos. El rol de la mujer en el establecimiento de los ancianos va más allá de solo participar, de solo aprender, de solo proponer y seleccionar a los hermanos que vayan a ser ancianos. Va más allá de eso. Se está pensando que como mujer solamente le toca decir, bueno, pienso que el hermano fulano puede ser anciano de la iglesia, o el hermano sutano puede ser diácono de la iglesia. Eso no es, hermanos, va más allá de eso. Más allá de eso el rol de la mujer, fíjese. Así que hagámonos una pregunta: ¿cómo pueden las esposas cristianas contribuir positivamente? También pueden contribuir negativamente, hermanos, para que sus esposos cristianos puedan ser ancianos de la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer nuestras hermanas respecto a eso? Bueno, es bien sencillo, hermanos, bien sencillo. Número 1, sea la esposa que Dios desea. ¿Sí? Ninguna mujer que sea esposa, ninguna mujer cristiana que sea esposa de un hermano que pueda tener las cualidades, las virtudes para ser un anciano de la iglesia, si no es ella una esposa que Dios desea, difícilmente va a contribuir positivamente para que su
esposo pueda ser anciano de la iglesia. Las mujeres, hermanos, pueden hacer varias cosas. Ellas, no hablando solamente como esposas, sino como mujeres cristianas, hermanos, miembros de la iglesia que está en ese proceso de establecer ancianos. Ellas pueden motivar a los hermanos que ellos ven que aspiran a ser ancianos. O sea, quiero empezar diciéndole esto. Tal vez te puede decir, bueno, yo no soy esposa de un hombre cristiano. ¿Sí? O puede ser, bueno, yo soy viuda. Si yo estoy sola, entonces yo no tengo nada que ver aquí. No, se equivoca. Su rol, hermana, si no es una esposa cristiana, si no es una esposa de alguien que sea cristiano, o si usted está sola o viuda, su rol consiste en motivar a aquellos hermanos varones y hermanas, esposas de esos varones, para que se animen a ser ancianos. Usted puede motivarlos a ellos valorando su trabajo, reconociendo su trabajo, diciéndoles palabras de ánimo que les alienten. Se puede acercarse al hermano fulano, sutano, que usted crea que puede ser un buen diácono. Puede decirle, hermano, yo creo que usted y su familia pueden ser personas que sirvan a la iglesia como diáconos. O arrimarse al hermano y a la hermana que pueden ser ancianos de la iglesia, el hermano, y animarles también de esa manera. ¿Sí? A veces las personas, hermanos, necesitamos de ese empujoncito, para que nos animemos a hacer cosas. Porque a veces, hermanos, puede ser que tengamos la capacidad, tengamos las cualidades, pero nosotros mismos nos encerremos y pensemos que realmente no podemos. Pero a veces una palabra de ánimo, una motivación que alguien nos dé, nos ayuda a poder salir adelante. En realidad, hermanos, quiero decir algo aquí que tal vez nunca lo he dicho, pero en realidad yo jamás había pensado en realmente ser predicador de la iglesia. Yo predicaba y me gustaba hacerlo. Saúl sabe, ¿verdad? Inclusive creo que una vez a él le dije, yo creo que yo predicador nunca voy a ser, ni quiero ser eso, y viera dónde estoy. Bueno, pues que uno es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios dice, pero hay alguien que en realidad a mí me dio ese empujón que me faltaba, y ese es el hermano Juan Martín Flores, hermanos. Y yo se lo he dicho a él, por ti es que yo soy predicador. Porque cada vez que él me veía, siempre decía, ¿cuándo vas a entrar a la escuela? ¿Y cuándo vas a entrar a la escuela? ¿Y cuándo vas a entrar a la escuela? ¿Y cuándo vas a entrar a la escuela? Hasta que me cansó. Bueno, no me cansó, más bien me convenció, ¿verdad? Me convenció. Y le agradezco a Dios por haberme puesto a Juan Martín Flores en el camino, hermanos, porque si no, yo realmente no estuviera haciendo lo que ahora hago, hermanos, y lo disfruto y lo hago con mucho gusto. Pero es un ejemplo de cómo a veces las personas necesitamos ese empujón. ¿Sí? Hermana, usted no sabe si el hermano fulano o sutano está esperando eso. A lo mejor él dice, yo quiero ser anciano y yo deseo y tengo ese anhelo de cuidar de mis hermanos, pero yo no sé si ellos quieran. Bueno, a lo mejor usted necesita acercarse a él y animarlo. ¿Sí? Así que quisiera empezar con eso, diciéndoles eso a ustedes, hermanas, que sus maridos no son cristianos, o usted que está sola. ¿Sí? Hagan eso, hermanas, acérquense a los hermanos y anímenlos. Pero como dijo mi hermano Saúl, ¿verdad? Que ya le tiene que cobrar créditos al hermano Miranda porque usó su frase, ¿verdad? Que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. ¿Se acuerdan que el hermano Miranda dijo eso? Esa frase le pertenece a Saúl Aguilar aquí, hermanos. Nadie la puede usar más que él. Estoy bromeando, hermanos, ¿verdad? Hermanos, pero nos pasa eso, no hagamos eso. ¿Sí? Hágalo, hermano, hágalo. Arrímese a los hermanos que usted cree que puedan ser diáconos. Arrímese a los hermanos que usted cree que pueden ser ancianos y anímelos a que lo sean. ¿Sí? Hermanas, anímense a las esposas de esos hermanos. No se arrime para criticarlas, arrímese para animarlas. Arrímese para darles una palabra de aliento, de ánimo, que les ayuden a ellas a hacer lo que vamos a estudiar ahora aquí. ¿Okay? Fíjense, una mujer como esposa de un varón que aspire a ser anciano de la iglesia puede motivar a su esposo. Puede motivarlo primero para que aspire a hacerlo.
para que aspire a hacerlo. ¿Sí? O puede motivarlo, ¿no?, para que cambie aquellas cosas que necesita cambiar. Me gusta el hermano Miranda, aprendí de eso de él esta semana, que es directo. Fuimos a visitar a algunos hermanos y le pregunta a las hermanas directamente. De hecho, se lo dijo también a mi esposa: ¿tú qué piensas de él? ¿Tú qué piensas de él? Directo, ¿ok? Directo, ¿ok? Bueno, una mujer puede motivar a su esposo para que aspire a ser anciano, o puede motivar a su esposo para que cambie aquellas cosas que todavía necesita mejorar. También ellas, las esposas, hermanos, pueden contribuir a que sus esposos desarrollen esas cualidades que les faltan. No se trata de motivarles solamente con palabras, sino también con hechos que respalden, que ayuden a que su marido desarrolle las cualidades que todavía le puedan faltar. Si tú dices, bueno, tú puedes ser anciano, viejito, pero pues, es que necesitas cambiar tu carácter porque eres muy, muy enojón. ¿Y qué estás haciendo tú para que no sea enojón? ¿No será acaso que tú eres la que estás contribuyendo para que él sea enojón? ¿Sí? Detalles como esos son los que vamos a tratar de analizar aquí. Ellas pueden contribuir, hermanos, a que sus esposos, esto es negativamente, no sean ancianos también. Pueden contribuir a eso. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ¿cómo puede una esposa cristiana contribuir positivamente para que su esposo cristiano pueda ser anciano de la iglesia? Primero, hermana, sea el tipo de esposa que Dios desea. ¿Ok? Así que vamos a hacernos primero una pregunta: ¿cómo debe ser una esposa que Dios desea? Bueno, número 1, una mujer que esté sujeta al liderazgo de su esposo. Efesios 5, 22 al 23. Un pasaje que conocemos de memoria, ¿verdad? Efesios 5, 22 y 23. Pero vamos a leerlo. ¿Qué dice Josué? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok. Fíjense, hermanos, cómo en ese pasaje Pablo habla acerca de ese liderazgo que el hombre debe de tener sobre la mujer. Dice: el marido es cabeza de la mujer. Por lo tanto, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Pero dice sujetas como al Señor. Todo cristiano, hermanos, se sujeta al Señor en primer lugar voluntariamente. Voluntariamente. Ama a su Señor y sabe que su Señor quiere lo mejor para él. Por lo tanto, se sujeta voluntariamente. Pero también se sujeta con gozo. Nos sujetamos con gozo al Señor porque Él nos ama. Porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Todo cristiano y cristiana hace esto. Bueno, dice Pablo, así como voluntariamente y gozosamente se sujetan al Señor, así las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sí? Cuando hablo de esto, siempre hago esta observación. Les digo, hermanos, que vivimos en un mundo, el mundo de nuestros días, que enfatiza el hecho de que el varón no está por encima de la mujer, y es cierto. ¿Sí? Intelectualmente, socialmente, el varón no está por encima de la mujer en ningún sentido. Pero familiarmente, hermanos, Dios ha hecho un diseño, y ese diseño consiste en que el hombre sea cabeza de la mujer, en que el hombre tenga ese liderazgo sobre su esposa. Así que la esposa que Dios desea debe empezar por ser una mujer que está sujeta al liderazgo sano de su esposo. Ser cabeza de la mujer implica que la mujer reconoce el liderazgo. ¿Okay? Hermanas, sean esposas que reconocen el liderazgo de su esposo. ¿Sí? Como la iglesia está sujeta a Cristo, implica una sujeción completa, absoluta. No hay algo en la que la iglesia no desee sujetarse a Cristo o no deba sujetarse a Cristo. Por eso se habla de una sujeción voluntaria, con gozo. Se habla de un reconocimiento de liderazgo aquí. Y se implica una sujeción completa,
¿Qué dice Colosenses capítulo 3 y verso 18 también? Colosenses 3:18. Y démosle la vueltecita, está adelantito, Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y note esta frase, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. La frase como conviene, hermanos, indica que así es conveniente delante de Dios, que así lo mandó el Señor. Es conveniente que las mujeres se sujeten a sus maridos porque así es como conviene en el Señor. ¿Sí? Ahora, hermanos, hablando, hermanos, del papel de las esposas, entonces, en el establecimiento de ancianos, empiece por ahí, hermana, empiece por ahí. Sea una mujer o una esposa que está sujeta al liderazgo de su esposo, reconózcale que él es el líder. No sea una mujer rebelde a su marido. ¿Sí? No entre en conflicto permanente con él. No estoy diciendo que no haya cosas en las que no pueda estar, en las que no esté de acuerdo con él. No estoy diciendo eso. Va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. No le estoy diciendo que su opinión no valga. Tampoco eso. Los maridos sabemos que tenemos que considerar la opinión de nuestras esposas. No es eso de lo que se está hablando aquí. De lo que se está hablando es de un deseo de ser guiada por su marido. Que sea él el que esté marcando la pauta. Eso no significa que no va a considerar su opinión o que su opinión no vale, que carezca de valor, no. Su opinión va a ser importante y todo marido debe de aprovecharla. Las cualidades, las virtudes, los talentos que su esposa tiene y saber valorarlos y considerarlos. Pero a pesar de eso, toda mujer cristiana que quiere hacer lo que conviene en el Señor se va a sujetar al liderazgo de su esposo. ¿Sí? Así que, ¿cómo debe ser la esposa que Dios desea? Una mujer que está sujeta al liderazgo de su esposo. Así que una pregunta que deben hacerse, hermanas, es esta. ¿Soy una mujer sujeta al liderazgo de mi esposo? ¿O constantemente estoy criticando lo que él hace o lo que él dice? Nunca me gusta lo que él decide. Siempre le estoy criticando, siempre le estoy señalando. Busco la manera de no hacer lo que él dice o de oponerme a todo lo que él dice. Bueno, usted tiene la respuesta. Dios la sabe. Número 2. Sea también una mujer que respeta a su esposo. Efesios 5:33, ¿qué dice? Efesios 5:33. Muy bien. Sea una mujer que respete a su marido. La mujer respete a su marido. Obviamente ese respeto, hermanos, está involucrado en el asunto del liderazgo. Toda mujer que se sujeta al liderazgo de su esposo está respetando a su marido. Ninguna mujer puede decir que respeta a su marido si no se sujeta al liderazgo de su esposo. Respete a su marido. Respeto aquí, hermanos, significa un profundo honor y reverencia. Honor y reverencia. ¿Ok? Respeto por el liderazgo que ha sido otorgado por Dios a su esposo. La forma, hermanos, en que una mujer demuestra que respeta a su marido consiste de varias cosas. Ese respeto se demuestra, hermanos, por la forma como le habla a su marido. También se muestra por lo que habla de su marido. ¿Sí? Con sus hijos, con su familia, con sus amigas, con sus vecinas. Ahí es como se demuestra el respeto. Y también se demuestra, obviamente, por las cosas que hace para su marido. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, ser la esposa que Dios desea, hermanas, consiste primero en ser una mujer que se sujeta al liderazgo de su esposo, pero también ser una mujer que respeta a su esposo. ¿Cómo hablas de tu esposo cuando él no está presente? ¿Qué le dices a tus hijos de tu esposo? ¿Sí?
¿Cómo le hablas a él? Groseramente, le gritas, lo maltratas. Hay hombres maltratados también, hermanos. Hay hombres maltratados, ¿sí? Así que, hermanos, eso es algo que tienen que pensar, hermanos. Ninguna mujer que su esposo quiera ser anciano, tenga las cualidades para ser anciano de la iglesia, ninguna mujer que no sea una esposa que tenga estas cualidades realmente ayudará a que su marido llegue a ser anciano de la iglesia. También, hermano, tiene que ser una mujer que ama a su esposo. Tito capítulo 2 y verso 4. ¿Qué dice Tito 2:4? Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Bueno, una mujer que ame a su marido. Fíjese cómo Pablo le dice ahí a Tito que las mujeres más viejitas tienen que enseñar a las más jóvenes. Y una de las cosas a las que le tiene que enseñar es a que amen a sus maridos. A que amen a sus maridos. ¿Sí? Es increíble, hermanos, cómo da este mandamiento la Biblia cuando se supone que cuando una mujer y un hombre se casan, pues se casan enamorados, ¿verdad? Se casan enamorados. Pero en realidad, aquí, hermanos, Pablo no está hablando de ese amor emocional. No está hablando de ese amor pasional propio de los enamorados. Está hablando del verdadero amor. ¿Sí? Está hablando del amor que está basado en el compromiso, el amor que está basado en los hechos. ¿Sí? En las clases de matrimonios a veces hemos hablado un poquito de eso, de cómo muchos matrimonios solamente están basados en la emoción. Y cuando se casa uno, esto es normal, porque estamos emocionados, porque estamos en esa etapa del enamoramiento. Pero esa etapa se termina, ¿sí? Y se termina porque, bueno, la emoción se pasa, la emoción se termina. Empezamos a conocer a la persona tal como él es o como ella es. Empezamos a ver ya sus defectos, empezamos a ver las cosas que no veíamos, aunque nuestra mamá nos decía o nuestro papá nos decía, lo empezamos a ver. Si solamente estamos basados en las emociones, las emociones tarde o temprano se van a herir en el matrimonio. Entonces, cuando las emociones se hieren, si el matrimonio está basado solamente en las emociones, el matrimonio se va a terminar. Pero si el matrimonio se ha basado en el verdadero amor, que es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que no depende de lo que el otro haga, sino de la decisión que tomamos de amar a esa persona, el amor que no está basado en lo que la otra persona haga por ti, sino en el amor de lo que tú decides hacer por la otra persona. Es el amor basado en el compromiso. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de amor del que Pablo quiere aquí que las hermanas más viejitas le enseñen a las más jóvenes, que aprendan a amar a sus maridos. Una mujer que ha vivido con un hombre 40 años, 30 años, 50 años, ha aprendido eso. Ha aprendido eso, a amar a su marido. Eso es lo que necesitan saber las jóvenes que apenas empiezan. Porque tarde o temprano van a enfrentar las cosas que las mujeres más viejitas ya vivieron, ya enfrentaron con sus maridos. Ahora ellas las van a vivir. Y si no aprenden a amar a sus maridos, entonces los van a largar, los van a dejar, los van a correr. ¿Sí? Por eso es que Pablo da esta recomendación aquí. Así que ser la esposa que Dios desea tiene que ser una mujer que aprenda a amar a su esposo. Y no es el amor pasional aquí, no es el amor producto del enamoramiento, es el amor que está basado en el compromiso, es el amor sacrificial, es el amor, hermanos, que no depende de lo que haga la otra persona, es el amor basado en una decisión que la persona toma de amar a fulano o a sutano. ¿Sí? Este es el amor que Dios demostró cuando dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Es ese tipo de amor. Bueno, una mujer, hermano, debe aprender a amar a su esposo. ¿Sí? Fíjense, es bien interesante saber cuando Pablo dice ahí que aprendan a amar. La palabra para amor ahí, hermanos, es producto de una palabra philos. Philandros significa cariño, ternura,
afecto, amistad. ¿Ok? Una mujer que está tierna, se trata aquí, hermanos, de una mujer que está tiernamente interesada en complacer a su esposo. Eso es lo que en realidad Pablo quiere que las más viejitas les enseñen a las más jóvenes. Que sea una mujer que está tiernamente, afectuosamente interesada en complacer a su esposo. Vea lo que dice Proverbios capítulo 31, verso 12. Proverbios 31, 12. Proverbios 31, 12. Este se lo voy a encargar a Paco. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ok. Proverbios 31, hermanos. Verso 10 en adelante, habla de la mujer virtuosa. Un buen estudio sobre Proverbios 31, del 10 hasta el 31, nos haría bien, hermanos. Nos haría bien en este asunto. Pero solamente considere lo que dice el verso 12. Le da a ella bien y no mal. Esta es una mujer que ama a su marido. Una mujer que ama a su marido le da a ella bien y no mal. No es una mujer que está buscando cómo hacerle daño al viejo, cómo hacer lo que sufra al viejo. No, le da a ella bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. ¿Ok? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Este es el tipo de amor que debe aprender una mujer para darle a su marido. ¿Sí? Por eso es que en el verso 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias porque le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, una mujer que ama a su esposo. Así que ahí hay tres cosas, hermanos, que debe de tener la esposa que Dios desea. Sujeta al liderazgo de su esposo, respetuosa de su esposo, amante de su esposo. Pero algo más. También debe ser una mujer prudente. Vea lo que dice Tito 2.5 ahora. Tito 2.5. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, es el que leíamos ahorita. Ser prudentes. ¿Ok? Ser la esposa que Dios desea incluye también, man, que sea una mujer prudente, es decir, que tenga sencillez, que tenga dominio propio. Prudente. Sabe cuándo hablar y cuándo callarse. Tiene dominio. Está enojada, pero no deja salir su enojo porque es prudente. Tiene dominio propio. Le quiere aventar con el sartén al marido y tal vez el marido se lo merece, pero es prudente y se calma. Busca el momento oportuno para hablar con él. Sabe en qué momento puede convencerlo y puede enseñarle que está yendo mal. No es una mujer imprudente que hace de su hogar un campo de batalla, que apenas está esperando que llegue el marido para restregarle en la cara una serie de cosas que le quiere reclamar. Y tal vez tenga razón, pero ahí están los niños, ¿sí? Y los niños están viendo que es un campo de batalla. Espérate ratito que llegues al cuarto y ahí en el cuarto te lo ejecutas, ¿verdad? Pero sé prudente. Es prudente también en la manera como habla, ¿sí? No tiene un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, hiriente, sino que busca las palabras adecuadas para exigir sus derechos, para reclamar sus derechos, hermanos. No lo hace, hermanos, arbitrariamente, llevándose entre los pies al que se encuentre. Prudente. Mucho de esto se necesita, hermanos, en una mujer. Las mujeres, hermanos, por el hecho de ser más emocionales, tienden a sacar sus emociones y darle rienda suelta a ellas. Tal vez es por eso que la Biblia recomienda constantemente a la mujer a que sea prudente, que sean prudentes. Porque en ese carácter emocional pueden tender, hermanos, a querer darle rienda suelta a las emociones y luego, hermanos, tienen que arrepentirse de las cosas equivocadas que dijeron. ¿Sí? También habla de sencillez. También habla de sencillez, hermanos, de humildad. Pero también dice, hermanos,
que debe ser una mujer casta, ahí en Tito 2:5. Y casta literalmente habla de ser una mujer pura sexualmente hablando. No es una mujer que va a engañar a su marido. No es una mujer que está poniendo la vista en otro hombre. No es una mujer que se deja influenciar por las cosas de la sexualidad. Es casta, es una mujer pura, es una mujer limpia en su conducta para con su marido, en su santidad. Es una mujer santa. Eso es lo que significa la palabra casta. También dice en Proverbios 31:11, es una mujer en que su esposo confía. Ahorita lo leíamos. El corazón de su marido, el pensamiento de su marido, la mente de su marido, el alma de su marido está en ella confiada. ¿Ok? Confiada, el alma del marido. ¿Sí? Proverbios 31:11. Y luego dice, no carecerá de ganancias. No carecerá de ganancias. Es decir, cuando confiamos en alguien y luego esa persona nos traiciona, sentimos que perdimos. Bueno, dice aquí, cuando el corazón de este hombre confía en su mujer y no carece de ganancias, no es traicionado, no hay pérdida, porque tiene plena confianza en ella. Bueno, una pregunta que debes hacerte, hermana, es, ¿qué tan confiable soy yo para mi esposo? ¿Puede mi esposo confiar plenamente en mí? ¿Sí? ¿Puede confiar plenamente en mí? ¿Soy confiable para él? ¿Soy digna de confianza para él? ¿O hay cosas que no me dice porque sabe que si me dice la van a saber todos en la congregación? ¿O hay cosas que no me dice porque si me las dice me voy a ir contra ellos? No carece de ganancias. Puede confiar plenamente en él. Una mujer en que su esposo confía. Pero también miren lo que dice Proverbios 31:28. ¿Qué dice Proverbios 31:28, hermanos? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ok, ¿su marido qué dice? La alaba. Ok, así que es una mujer que es alabada por su marido. Alabada, hermanos, significa reconocida. Pero este reconocimiento se sobreentiende que es un reconocimiento público, un reconocimiento delante de los demás. Tu marido habla cosas buenas de ti delante de otras personas. ¿Has hecho tú lo suficiente? ¿Has hecho tú lo suficiente para que tu marido te alabe? ¿Ok? Bueno, ser la esposa que Dios desea equivale a ser una mujer que puede ser alabada por su marido. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ahora mire lo que dice el verso 29. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. ¿Sí? ¿Puede su marido decirle, viejita, hay muchas mujeres buenas en la iglesia, pero viejita, tú sobrepasas a todas? ¿Sí? ¿Puede decir eso su esposo de usted, hermana? ¿Su marido puede verla a usted como la mejor de todas las mujeres? Bueno, dice aquí que este hombre decía eso de su mujer. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿De qué tipo de alabanza se está hablando aquí? Bueno, la alabanza que es producto de que el marido ve en su esposa a una mujer temerosa de Dios. Una mujer que teme a Jehová. 8. Una mujer que es alabada también por los demás, por sus acciones. Proverbios 31:31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Aquí está hablando de una mujer que cuando los varones se juntaban en las puertas de las ciudades, que era el lugar de reunión de muchas personas, de autoridades y personas que comercializaban, etcétera, cuando llegaban a ese lugar,
Bueno, este hombre podía hablar de esta mujer alabando a su esposa. Así que no era solamente el ser alabado por su esposo o por su propia familia, sino también alabada por otras personas, por sus acciones. ¿Sí? ¿Cómo hablan los demás de usted, hermana? Como esposa es obviamente lo que estamos refiriéndonos aquí. Ahora, veamos esto, hermanos. ¿Cómo es que el ser la esposa que Dios desea, es decir, ser una mujer, desde que empezamos acá, una mujer que está sujeta al liderazgo de su esposo, una mujer que respeta a su esposo, una mujer que ama a su esposo, una mujer prudente, una mujer casta, una mujer a quien su esposo confía, una mujer que es alabada por su marido y por los demás? ¿Cómo contribuirá esto para que sus esposos sean ancianos de la iglesia? ¿Cómo va a contribuir todo eso? No nos va a dar tiempo, hermanos, para ver todo, pero solamente veamos uno. Bueno, en primer lugar, hermanos, ayudará a los ancianos a gobernar bien su casa. ¿Qué pasa, hermanos? Si un marido quiere hacer un buen trabajo en su casa, con sus hijos, si quiere hacer un buen trabajo con su esposa, pero esa mujer no está dispuesta a sujetarse al liderazgo de su esposo, si esa mujer no respeta las decisiones de su esposo, si esa mujer no ha aprendido a amar a su marido, si no es prudente, si no es casta, si no se puede confiar en ella, en realidad, hermanos, ¿podrá un esposo gobernar bien su casa teniendo una esposa así? Definitivamente que no. Así que el primer punto es que ser la esposa que Dios desea le va a ayudar a su marido a poder gobernar bien su casa. ¿Ok? Pensemos varias cosas, hermanos. Primero, la sujeción voluntaria y con gozo, la sujeción adecuada del esposo le va a facilitar el liderazgo familiar al esposo. Si ella se sujeta a él voluntariamente, tiernamente, con gozo, eso va a facilitar el liderazgo de él. Porque no tendrá que andar luchando con ella o peleándose con ella en las decisiones que tome o en el rumbo que le quiera dar a la familia. ¿Sí? Si él le dice que no a los hijos, ella también dirá que no. No se andará peleando y contradiciendo lo que él quiere hacer. Claro, habrá situaciones que sean peligrosas, habrá situaciones que estén fuera de los mandamientos de Dios y ahí sí no tiene que hacer eso, naturalmente. Pero un liderazgo correcto, conforme a la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Cuando la mujer se sujeta a él, esto va a ayudar a que el liderazgo no solo de ella, sino el liderazgo en la familia va a contribuir. Pero tú como decía mi abuelo, te amachas a querer hacer las cosas así, y por más que tu marido te dice que no, tú dices que sí, y nadie te va a mover de ahí. Hermana, eso no es la sujeción que Dios desea. Eso no es. Jamás podrás contribuir al liderazgo sano de la familia si eres así. Ahora, una mujer respetuosa va a facilitar, hermanos, la dirección del hogar. Ella respeta. ¿Sí? Fíjense en esto, hermanos. No podemos exigir respeto de otros, primero nosotros no respetamos. Una mujer no puede exigir respeto de su marido si primero ella no le respeta a él. Y viceversa también. No podemos exigir el respeto de ellas si nosotros no le respetamos a ellas. El respeto debe ser mutuo. Así que cuando la mujer respeta a su marido, le va a facilitar el trabajo también en la familia. ¿Okay? Los hijos son muy inteligentes, hermanos. Y a veces cuando hay oposición entre marido y mujer, ellos aprovechan eso. ¿Sí? Si quieren hacer algo que saben que a su mamá no le gusta, jamás le pedirán permiso a la mamá. Le pedirán permiso al papá, si al papá sí le gusta. ¿Sí? Así que, bueno, a veces ellos abusan de eso porque ven la oposición que hay constantemente, las luchas que hay constantemente por el liderazgo en la familia. ¿Sí? En realidad nuestras familias, hermanos, nunca debería de haber esa lucha por el liderazgo.
porque el liderazgo ha sido establecido por el Señor, y eso está en el marido. ¿Sí? Así que entonces, fíjense esto, hermano. Una mujer confiable, además, va a facilitar la delegación de tareas en el hogar. ¿Ok? Si la mujer es confiable, el marido se va a poder ir a trabajar, hermanos, sin preocupación. Y sabe que sabrá que las cosas en el hogar seguirán marchando bien, aunque él no esté, porque tiene por esposa a una mujer confiable. El marido delegará tareas que hacer en la iglesia, en la casa. ¿Sí? Y, hermanos, si no tiene una esposa confiable, a lo mejor no va a poder hacerlo. Hace tiempo platicaba, hermanos, con una hermana que decía que ella en realidad nunca había podido hacer los pagos de su casa, ¿verdad? De servicios, porque siempre los había hecho el esposo. Y ahora el esposo pues, estaba en una situación que ya no se podía mover, y él tenía que hacerlo, y dice, no sé qué hacer. No sé cuándo se vence la luz, no sé cuándo se vence el agua, no sé cuándo se vence el cable, no sé qué hacer. ¿Sí? Bueno, a veces nosotros como maridos, no es que nuestra esposa no sea confiable, sino que a veces nosotros, hermanos, no delegamos cosas que pueden ayudar en la familia. Bueno, un esposo, hermanos, va a haber cosas que va a tener que delegar en la familia a la esposa. Pero si no tiene una mujer confiable, hermanos, en realidad esto no va a facilitar esa delegación de trabajo. Así que entonces, hermanos, ser la esposa que Dios desea, hermanos, le va a ayudar a los ancianos a gobernar bien sus casas. Lo último que le quiero decir, solamente lo menciono, es que también ser la esposa que Dios desea le va a ayudar a los ancianos a ser sobrios, prudentes y decorosos. En 1 Timoteo 3:2 dice que los ancianos tienen que ser así, sobrios, prudentes, decorosos. Aunque no hemos visto específicamente cada uno de los requisitos, sin embargo, estos requisitos tienen que ver con tener el control en el carácter, con tener un control del carácter. Un hombre que no tiene control de su carácter no puede ser anciano, porque caerá en problemas de falta de sobriedad, de falta de prudencia, de falta de decoro en el momento de tratar con los demás. Pero fíjense, una mujer rebelde e irrespetuosa no ayudará a que su esposo tenga autocontrol de sus impulsos, al menos que le escurra tole por las venas, ¿verdad? Al menos. Pero yo creo, hermanos, que a lo mejor cuando estás recién casado, a tole te escurre por las venas, ¿verdad? Porque todavía, pero con el paso del tiempo, el costal se llena de piedritas, ¿verdad? Y siempre hay una última gota que derrama el vaso. Tarde o temprano, si usted es una esposa rebelde, iracunda, pleitista, problemática, tarde o temprano cansará a su marido. Y tarde o temprano su marido despertará. Y tarde o temprano su marido hará lo que debió hacer desde el principio, aplacarla, ¿verdad? Pero la quiere aplacar ahora que ya pasaron muchos años y ya no puede. Ya no puede. Bueno, fíjese esto, ¿no? Una mujer rebelde e irrespetuosa no va a ayudar a que su esposo tenga ese autocontrol del carácter. ¿Por qué? Porque ella lo provocará a que sea así. ¿Sí? Así que una mujer prudente, hermanos, también ayudará a que su marido tenga ese dominio propio. ¿Okay? La blanda respuesta aplaca la ira. En el pedir está el dar. Pero si es imprudente y pleitista y rebelde, su marido tarde o temprano será lo mismo. Bueno, hay muchas cosas más que decir sobre cómo va a contribuir el que sea una buena esposa o la esposa que Dios desea. Cómo va a contribuir para que su marido sea el esposo correcto o la persona correcta, el líder del hogar correcto para que sea anciano de la iglesia. ¿Ok? Ayudará a los ancianos a gobernar bien sus casas y ayudará a los ancianos a ser sobrios, prudentes y decorosos. ¿Ok? La próxima semana veremos que ayudará a los ancianos a ser amables, apacibles, no iracundos. También les ayudará a tener un buen testimonio de los de afuera, a ser hospedadores, a ser justos y santos. Y luego veremos que también tiene que ser la mamá
que Dios desea. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta?